Bienvenido a una lección sobre cómo determinar el volumen de un cilindro circular derecho y el volumen de una pirámide cuadrada. El volumen de un sólido es igual al número de cubos unitarios que caben dentro del sólido. Al observar el cilindro circular derecho, observe cómo se dan las longitudes en centímetros y, por lo tanto, el volumen es igual al número de centímetros cúbicos que caben dentro del sólido. Para determinar el volumen de un cilindro circular recto, utilizamos la fórmula V es igual a pi por R al cuadrado por H, donde V es el volumen, R es el radio y H es la altura. Observe que el radio, R, es igual a 6 centímetros y la altura, H, es igual a 12 centímetros. Y por lo tanto, el volumen, V, es igual a pi multiplicado por 6 al cuadrado por 12. Determinaremos el volumen exacto en términos de pi, y también obtendremos una aproximación decimal usando una aproximación para pi. Entonces, el volumen, V, es igual a pi multiplicado por 6 al cuadrado es 36. 36 veces 12 es igual a 432. Y, por lo tanto, el volumen exacto es 432 pi y las unidades son centímetros cúbicos. Y ahora usaremos la calculadora para obtener una aproximación decimal para este volumen. A menudo usamos 3.14 como una aproximación para pi, pero esta calculadora también tiene una tecla pi o un botón pi. Entonces mostraremos ambas aproximaciones y veremos. Serán ligeramente diferentes. Usando 3.14 para pi, tenemos 432 veces 3.14. Lo que da una aproximación de 1356.48 centímetros cúbicos. Ahora, usemos la tecla pi, que nos dará una aproximación más precisa porque la tecla pi usa más decimales para aproximar pi. Tendríamos 432 veces pi. Para acceder a pi, presionamos segundo y luego la tecla de intercalación o exponente e ingresamos. Usando la tecla pi, la aproximación es de aproximadamente 1357.17 centímetros cúbicos. Voy a seguir adelante y usar la aproximación más precisa usando la tecla pi. Entonces, la aproximación nuevamente es 1357.17 centímetros cúbicos. Entonces esto nos dice que poco más de 1357 centímetros cúbicos encajará dentro del cilindro. Y ahora determinemos el volumen de la pirámide cuadrada. Se nos da el volumen de la fórmula V igual a 1/3 veces la longitud por el ancho por la altura. Esta fórmula se puede usar para determinar el volumen de una pirámide siempre que la base sea un rectángulo. Recuerda, todos los cuadrados son rectángulos. Entonces, para la pirámide, la longitud es igual a 6 metros y también lo es el ancho. Y la altura es igual a 15 metros. El volumen es igual al número de metros cúbicos que caben dentro de la pirámide. Usando el volumen de fórmula tenemos el volumen, V, es igual a 1/3 veces 6 metros por 6 metros por 15 metros, lo que nos da 1/3 por 6. Que es igual a 2 por 6 es 12. Y 12 por 15 es 180. El volumen es igual a 180 metros cúbicos, lo que significa que caben exactamente 180 metros cúbicos dentro la pirámide cuadrada. Espero que hayas encontrado esto útil.